La famosa serie del Mentalista salió a la luz en el año 2008 y finalmente acabó hasta el año 2015, contando con un total de 7 temporadas y 151 episodios, los cuales estuvieron llenos de misterio. Si no has visto la serie, te recomiendo que vuelvas cuando termines de verla completamente, ya que en este video te encontrarás con algunos spoilers, debido a que es un análisis y reseña de la serie. Por último, antes de comenzar, recuerda que no debes tomar la información de manera personal. Este video es con el único objetivo de entretener y en cuanto a la reseña es solo una opinión y no necesariamente tienes que estar de acuerdo con ella. Sin más que decir, comencemos. Muchos consideran a Patrick Jane el héroe de esta historia o incluso la víctima, y es cierto que al principio de la serie Patrick fue la víctima de un atroz crimen por parte del misterioso asesino. Sin embargo, esta tragedia no justifica su determinación para acabar con la vida de este hombre, y mucho menos por los medios que usó para cumplir su venganza. No es sorpresa decir que este personaje cuenta con una mentalidad y juicio muy errado, pues sufre del trastorno antisocial de la personalidad. Al inicio de la serie y al final de esta recurre a hacer cosas ilegales, engañosas, poco morales y empáticas con tal de lograr sus objetivos. ¿Cuándo tomaste el dinero? Por favor, eso importa porque ustedes son ladrones y de altura. Miren este cheque. Sin importarle las consecuencias, reglas y mucho menos la ética y el profesionalismo. De hecho, antes de trabajar para el BIC, su oficio era, como ya lo sabemos, ser un psíquico, cuando en realidad estafaba a las personas sin algún tipo de remordimiento o sentido moral. Además de contar con esta actitud tan persistente de despreciar y burlarse de las reglas de forma descarada, restándole importancia a las consecuencias de sus propios actos, debido en parte a su arrogancia, a su vez pensando la mayoría de las veces solo en sí mismo y sus intereses, violando muchas de las veces los derechos humanos y minimizando los sentimientos ajenos. ¿Lo metiste en un féretro? Le di una prueba de su propia medicina. Por otro lado, debido a su pasado e infancia tan complicada, se puede entender un poco sobre las causas de su comportamiento. No obstante, lo alarmante de esto es lo que dijo el agente Bosco en un episodio. Ustedes son buenos agentes, pero Jane los ha corrompido. No es cierto. Y aunque al principio pudo habernos caído mal, todo lo que dijo era cierto. Patrick realmente era un cáncer para el equipo del BIC. Los corrompió con sus ideas y acciones, y aún más al ver que siempre se salía con la suya por causa de que se volvió indispensable para la policía. En un principio parecía ser que Lisbon y su equipo eran honestos y honrados. De hecho, Lisbon era conocida por estas cualidades. Sin embargo, conforme fue trabajando con el equipo, de alguna forma también los fue trabajando, los fue manipulando sin que ellos se dieran cuenta. Pero con esto no quiero decir que los del BIC eran marionetas del Mentalista, más bien hay otros factores que influyeron en esto. Como en el caso de Van Pelt, me parece que ella siempre pensó de forma parecida a Patrick, y aún más cuando pasó por un evento traumático con uno de sus novios. Realmente ella solo ocupó un empujón. En el caso de Lisbon y Cho, pero aún más con Lisbon, ocurrió lo que se llama desconexión moral, y esto es básicamente lo siguiente: cuando estamos dentro de nuestro desarrollo vamos adquiriendo un sentido de la ética y moral, así nos comportamos conforme a nuestros valores y principios. Como en el caso de Lisbon y Cho, eran conocidos por sus altos principios y valores. Lo interesante aquí es que, como en su caso, algunas veces las personas sin darse cuenta y poco a poco van dejando atrás esos valores al grado de llegar a actuar en contra de estos mismos, aceptando así poco a poco cosas que anteriormente veíamos con malos ojos. A su vez, esto se debe a diferentes mecanismos de defensa que nos permiten llegar a hacer esto. En el caso de estos dos personajes, así fue como progresivamente comenzaron a traicionar sus valores y llegaron a cometer crímenes en más de una ocasión y de forma descarada muchas de las veces. Oiga, déjelo ir. Déjenlo ir. Usa mi auto. Para ayudar a Jane a cometer un delito. Si te das cuenta, fueron aceptando una cosa tras otra hasta llegar a hacer cosas muy malas. En el caso de Teresa, en especial, ella era quien estaba a cargo de Patrick. Manipulaste a Panzer para que insultara a Red John y que Red John lo matara. Red John era un sociópata común y corriente, descuidado, soberbio, un loco. Pero aún así lo apoyaba en sus métodos poco éticos hasta el grado de apoyarlo en crímenes mayores, como el asesinato de Red John.
el delito de inculpar a alguien inocente de un crimen no cometido, de asesinar al supuesto Red John que al final resultó no serlo, etc. Así como el resto del equipo, Lisbon tenía un pensamiento nublado y, como ya lo mencioné anteriormente, contando con mecanismos de defensa que les permitían hacer estas cosas y hasta incluso justificarse, como por ejemplo deshumanizaban al propio Red John, pues estaban de acuerdo con que Patrick lo matara, por el hecho de que para ellos ya no contaba como una persona, sino como un asesino despiadado que no tenía perdón y merecía la muerte, sin tomar en cuenta que al igual que ellos era un ciudadano y les gustara o no, su deber era protegerlo. Sumando que había una minimización de las consecuencias, muchas de las veces hacían cosas ilegales o rompían las reglas de muchas formas para ayudar a Jane, sin pensar en que muchas de las veces las consecuencias serían graves. Minimizaban las posibles consecuencias tanto de los actos de Patrick como los suyos. Algo que en mi opinión sí fue lo peor que hicieron Lisbon y Jane fue cuando este culpó a un hombre que se quitó la vida de un crimen que no cometió, con tal de él mismo atrapar a Red John. Las huellas del cuchillo de Meyer. La sangre era de Panzer, estaba rebajada pero era definitivamente suya. Valiéndose así de métodos atroces para cumplir con su propósito. Y bueno, no podemos esperar mucho del mentalista, pero sí era de esperarse que una gente tan talentosa y responsable como lo parecía Teresa pusiera un alto o al menos no fuera un cómplice. Personalmente creo que ahí es donde ella tocó fondo. Por otra parte, algunos integrantes realmente fueron corrompidos tanto por Jane como por Teresa, adoptando así la misma desconexión moral que la propia Lisbon. Pero en parte entra también la conformidad social, donde el individuo o grupo puede alterar su opinión o actitud para adaptarse y encajar en las normas de otro individuo o grupo. Muchas de las veces, aunque el individuo no estaba tan seguro de lo que hacían, seguían de alguna forma a la manada solo para no ser diferente a ellos, debido también a la presión ejercida del mismo grupo. En conclusión, la influencia que Patrick tuvo en el BIC fue destructiva, corrompiendo no solo a los miembros del BIC, sino que también a diferentes grupos, siendo todo lo contrario a un héroe o el bueno de la historia. Realmente tenía mucho más en común con Red John de lo que él creía. Ahora pasaré a la reseña. Cuando vi el primer episodio me pareció una serie un tanto aburrida y no quise seguir viéndola, pero después de tiempo decidí retomarla ya que me pareció interesante que mataran a su familia. Me pareció algo muy poco común en una serie de este tipo. Sinceramente, la imagen que me dio al principio el protagonista de esta serie era como muchas otras series donde el protagonista es bueno. La verdad es que yo creí que él evolucionaría y creí que al principio estaría buscando venganza, pero que al final en el camino sanaría como es debido y haría lo correcto. ¡Ay, pero qué idiota! Pero me llevé una gran sorpresa cuando vi que en realidad estaba más que decidido a cumplir su promesa. Temporada tras temporada se acercaba más a Red John y no cambiaban sus motivaciones, lo que me hacía dudar cada vez más. Finalmente, cuando mata al falso Red John, me dejó con la boca abierta, porque no me imaginé que fuera capaz de matar a sangre fría y disfrutarlo tanto. Es de las pocas series que no han sido predecibles y me han mantenido con una intriga y misterio grande. De las cosas que no me gustaron de la serie fueron que no exploraran el pasado de los personajes. Nunca dieron información sobre sus antecedentes. Incluso del mismo protagonista no se explora casi nada en cuanto a su origen, algo que me encanta que hagan en las series. Otra cosa fue que la policía del BIC y del FBI estaban muy nerfeadas. En cada caso tenían que llamar a Jane para resolverlo y sinceramente era él quien hacía la mayoría del trabajo. Si no les ayudaba, no resolvían el caso y esto fue algo que me pareció muy irreal por parte de la serie. ¿Me estás diciendo que los mejores agentes del FBI no pueden resolver ningún caso? Pero un mentalista puede resolverlos todos sin margen de error. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? A lo largo de la serie nunca se equivocó haciendo parecer a los policías como unos tontos. Además de que me pareció un tanto exagerado el potencial del mentalista, sin contar que la serie contó con muchísimo relleno.
Sobre todo cuando acaba con Red John, ahí me pareció que era más que nada relleno. Ya ni siquiera había un enigma o un misterio que resolver. Algo más que añadir es que hubo muchas cosas inconclusas, como qué pasó con la psíquica que atrapó Red John, o qué pasó con Hightower, o los orígenes y motivaciones de Red John. ¿Qué pasó con el padre de Jane o de Lisbon? ¿Qué fue lo que hicieron Bosco y Lisbon? Esto mismo lo dice Jane, pero ¿fue realmente cierto o se equivocó? La verdad es que no sé si no puse atención o de verdad no se explica esto a lo largo de la serie. Si sabes la respuesta, déjamelo en los comentarios. Y como ya mencioné, el mentalista era lo que llamaré una mala persona en mi opinión. Y nunca fue a la cárcel por sus delitos que eran graves. Al contrario, la misma ley lo protegía por el hecho de que estaba un tanto sobrevalorado en el campo policíaco. El final de la serie no me pareció muy acertado para él, pero sí realista, lo que es bueno en parte también. Algo con lo que no quedé conforme del todo fue con la identidad de Red John. No estuvo tan decepcionante, pero yo esperaba algo más sorpresivo y dramático. Había tantos sospechosos que eran perfectos para ser Red John. Hay que recordar que él contaba con una organización poderosa y secreta dentro de la policía. Algunos sospechosos que en mi opinión eran perfectos para ser este misterioso asesino serial son los siguientes. Bret Stiles. Aunque desde el principio sabía que él no era, hubiera sido muy sorpresivo que él resultara ser Red John. Él contaba con todos los recursos para formar esta organización, además de que era muy probable que alguien tan poderoso como él pudiera lograr todo eso. Además, sus discípulos de visualizar sí daban mucho miedo y fácilmente pudieron infiltrarse en la policía. Bob Kirkland. Cuando vi las primeras apariciones de este personaje me engañó totalmente. Yo ya estaba segura de que él era Red John, pues para mí él era este. Yo sentía que si Red John tenía un rostro era el de Bob. A él le quedaba 100% ser el asesino serial. No obstante, sí hubiera sido bastante predecible el que él fuera el enemigo número 1 del mentalista. Brett Partridge. La verdad, de mis últimos sospechosos fue este hombre, debido a que me parecía una actitud que podía tener un asesino serial. Me quedé con las ganas de ver esta personalidad en Red John, pero al igual que con Bob hubiera sido predecible. Luther Wainwright. Este personaje fue de mis favoritos a lo largo de la serie y su muerte me dolió bastante. Aunque nunca fue un sospechoso, yo sí llegué a pensar que él resultaría ser este misterioso hombre. A mi parecer mantenía un perfil bajo, tenía poder, era joven, muy inteligente y siento que tenía el potencial para ser un asesino. Y bueno, ¿quién resultó ser el verdadero y auténtico Red John? Fue el comisario McAllister y no me decepcionó tanto como ya dije, pero al verlo no siento que él sea Red John. Pero no todo es malo, hay muchas cosas que me gustaron de esta serie. Una de ellas es que el relleno que tiene es del bueno, no te aburre tanto como en otras series. Y en cada final de temporada te dejan con mucha intriga. Es una gran serie de misterio. Por otro lado, hay que reconocer que sí hay algunos episodios que te dejan un poco aburrido. Me gusta mucho el toque realista que le dieron a la serie al matar a muchos personajes muy queridos como Laroche, Bosco, Luther, Vega, Ardiles, etc. Es algo que no encuentras en cualquier serie. Incluso cuando cambian a personajes no te molesta, algo que muy pocas series logran. El misterio y suspenso que maneja esta serie es bastante bueno y de los mejores que he visto. Llegó el punto en el que me rendí al no saber quién era Red John. Guardaron muy bien el secreto y lo supieron desarrollar muy bien, dejándonos intrigados y ansiosos por saber la identidad secreta de este asesino, aunque me hubiera gustado sacarle más jugo a esta historia. Siento que había más que explorar, pero sobre todo cosas que explicar. Pienso que esta no fue una serie básica de policías. La historia es muy original y llena de suspenso. Fue una gran idea al presentar algo tan diferente, realista y en muchas cosas cruda. Sin embargo, el final sí dejó mucho que desear. El realismo que manejan en el final es algo que reconozco. No es el típico final feliz para el protagonista bueno y heroico. Esto ha sido todo por el video de hoy. Déjame aquí en los comentarios si te gustó la serie y quién creías que era Red John. Si te gustó el video, te invito a que me dejes tu like y te suscribas si no lo estás. Nos vemos en el próximo video.